¿Sale? Si alguno de ustedes no me escucha, muchachos, o alguno de ustedes escucha mi voz que se corta mucho o no les aparece, les compartí pantalla, ¿sale? Si alguno de ustedes no les aparece lo que yo estoy viendo en la pantalla, me avisa, por favor, porque no me aparece igual. No sé por qué razón no me aparece igual. Pero bueno, vamos a empezar. Entonces, nos quedamos aquí en estos temas que es la macro y micro localización de la planta. ¿Qué es la macro y micro localización? Traigo un ejemplo también para que ustedes puedan observar. Lo vamos a ver desde un punto de vista eh, de inversión, punto de vista de que si ustedes quieren hacer un proyecto de inversión, a ver, les digo que me está fallando un poquito el Zoom. Ah, no, normal. Entonces, desde un punto de vista de inversión, pues ustedes van a generar un proyecto, ¿no? La primera parte fue el estudio de mercado, la definición de su producto, la definición de su mercado, hacia qué mercado va dirigido su producto o su servicio, segmentarlo bien, el poder adquisitivo, definir su producto, lo que ustedes van a vender, tener bien claro la identidad. Y ya en esta etapa, pues es empezar a investigar en dónde se van a poner sus instalaciones. También se puede aplicar cuando ustedes van a emprender un negocio, puesto que es bien importante la ubicación que ustedes van a tener del negocio, ¿sí? Entonces, vámonos con macro localización. Dice que la localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre un capital. Bueno, es bien importante el realizar un buen estudio para poder dar el producto o el servicio desde un punto económico, desde un punto económico, pues factible, ¿no? Si vamos a, yo pongo mucho el ejemplo de un autolavado para que me entiendan, de que si vamos a hacer un autolavado tipo roca, tipo car wash, un car wash, donde vas a comprar máquina, la inversión va a ser de millones de pesos, obviamente, el terreno debe de ser grande, pues la venta de tu servicio es cara, ¿no? La venta de tu servicio oscila, no sé, por lavar el carro te cobran 100, 150 pesos, pero en cambio si vas a poner un autolavado de fichitas, pues este tipo de lavado debe de ir dirigido a un mercado totalmente diferente. Bueno, les voy a ir mostrando este ejemplo para explicarles la importancia de la macrolocalización y cómo se aplica. ¿Sí? Primero, desde un punto de vista pues, industrial de inversión, para crear un producto, tenemos el caso de una planta que van a fabricar eh, chocolate. Dice aquí, determinación del tamaño de la planta. Aquí está. ¿Quién te va a indicar el tamaño de la planta? ¿Quién te va a indicar en dónde la vas a poner? Los factores en donde, eh, los factores en cuanto al clima, los factores en cuanto a la demografía, los factores en cuanto a las vías terrestres, los factores en cuanto al agua. Por ejemplo, yo aquí meto mucho lo que pasó con la cervecería, más de que les platicaba a ustedes, la cervecería Corona, que en la década de los 90 llega a Durango, se quiere establecer, hace un estudio de macro y micro localización y pues no era adecuado, ¿no? En los 90 no existían vías terrestres, no existen en Durango tampoco combustibles que vengan por abajo de la tierra, en Durango no existen las condiciones, ahorita ya existen mejor condiciones que hace 20 años, ¿no? Hace 20 años estábamos totalmente incomunicados en cuanto a carreteras. Imagínate, la Corona pues iba a llegar aquí y luego para surtir a todo el norte del país se iba a ir, bueno, ustedes no se acuerdan porque están muy chavos, pero las carreteras eran de 2 carriles, así chiquitos, donde cabían 2 carros. Si tú has viajado en este tipo de carreteras de 2 carriles nada más,
te has dado cuenta porque es un riesgo con los camiones, ¿no? Más que nada cuando rebasan o cuando te pasan y sientes hasta el airecito. Entonces, pues la corona no decidió por establecerse en Durango. Ya todo lo que dicen, que las acciones y que esto y lo otro, bueno, yo creo que ya son puros mitos. La realidad de las cosas es que hicieron un estudio y no resultó factible. Dice, hablando de la macrolocalización, dice, el objetivo consiste en determinar el sitio donde se ubicará el proyecto. Se utilizará el método cuantitativo por puntos, el cual consiste en asignar valores cuantitativos a una serie de factores que se consideran relevantes para la localización. En este criterio de esta planta productora de chocolate, se estudiaron, obviamente, eh, tres diferentes opciones. A ver, permítanme un poquito. Perdón. Tres diferentes opciones. ¿Para qué? Pues lo que yo les decía, para poder obtener la materia prima, el mercado de abastecimiento, lo dice aquí, el mercado de consumo, suministro de agua y energía, vías de acceso también, lo que yo les comentaba, costo de transporte, seguridad y costo de alquiler del terreno. Entonces, tiene que ver inclusive las condiciones climatológicas, ¿no? Las condiciones también que existan en el suelo, en esa región. Y aquí, tomando como ejemplo la planta productora de chocolate, nos dice que se estudiaron tres opciones. La primera es el poblado de Sonsonate o la ciudad de Sonsonate. La segunda es la ciudad de la Libertad y la tercera es la ciudad de Chalatenango. Bueno, son tres ciudades, es lo que yo quiero que entiendan, para poder realizar el estudio de la macrolocalización. Dice aquí que el terreno debe ser amplio para permitir futuras ampliaciones y a la vez debe cumplir los aspectos mencionados anteriormente. Entonces, el objetivo de este estudio es que tú puedas ir viendo, que no dejes nada al azar y que puedas ir viendo opciones para que tu actividad productiva cumpla con los requerimientos. Yo estuve buscando algunos proyectos para poderlos ejemplificar y me encontré con estos que pertenecen a El Salvador. Son ciudades de El Salvador. Entonces, vamos a continuar. Aquí está el estudio de Sonsonate. Dice que ellos tienen una población de 3.999 habitantes. Eh, Hay municipios como Izalco, Nahuizalco, Nahuilingo, Acajutla. La cabecera departamental, en este caso, me imagino que es la ciudad más grande, pues es Sonsonate, es lo que se está investigando, ¿no? Casi 400,000 habitantes. Y las principales carreteras, pues es la carretera panamericana. Y es un estudio también del clima, lo que yo les mencionaba, pues el clima de ahí, de esa ciudad, quiero pensar que es un estado y es la cabecera municipal. Dice, es cálido en llanura aluvial, costera, dice el centro y valles superiores centrales septentrionales. Entonces ya empiezas tú a tener un estudio de cuándo llueve, cada cuánto llueve. Eh, por ejemplo, implica mucho también el saber qué días o para qué meses, ¿no? Llueve o hace mucho calor, un calor intenso para poder proteger la materia prima. Imagínate si, por ejemplo, hacen chocolates, pues deben proteger que no se echen a perder la materia prima y empiezan después a realizar el estudio. Y aquí dice, pues, Sonsonate, la definición de dónde viene, eh, dice que colinda al norte con Santana y al este con La Libertad, su nombre es tal, la cultura también, se me olvidaba, la cultura tiene mucho que ver porque puede ser que dentro de la cultura donde tú vas a poner la nave industrial o la empresa, pues sea muy, muy arraigada.
Hay municipios, por ejemplo, aquí en Durango, capital, en el municipio de Durango, hay municipios que si tú quieres poner una maquiladora, por ejemplo, se me ocurre allá en, en Santiago Papasquiaro, más para arriba, pues igual y la gente por sus rasgos culturales no te lo van a permitir porque puedes destruir patrimonio de la humanidad o porque puedes, ellos van a tener la creencia de que les vas a quitar el agua o la luz. O sea, tiene mucho que ver cómo es la gente, ¿sí? Cómo es la gente. Hay que hacer un estudio también cómo es la gente, en este caso para ejemplificarte lo de Guadalupe Victoria, de cómo es la gente de Pánuco de Coronado, cómo es la gente de San Juan del Río, porque es diferente, ¿no? Cómo es la gente de Canatlán, porque sí es diferente las culturas, las costumbres de cada uno de ellos. Y obviamente, pues, los que vivimos aquí en esta parte. Entonces, aquí nos siguen diciendo ellos, dice, es posible encontrar algunas mujeres que utilizan el traje tradicional indígena, ahí en esa zona, en Sonsonate, algunas con ceremonias mayas y el trabajo artesanal de cestería, contrastante con las fuertes costumbres de la época colonial, y en especial las celebraciones de festividades religiosas. Y nos está diciendo pues que realizan festividades religiosas, entonces hay que tener en cuenta todo eso. Acá también nos hablan acerca de la agricultura. Dice que su suelo es volcánico, siempre permite una amplia variedad de cultivos, como el algodón, la caña de azúcar, es lo que más se fabrica. Eso también es importante para realizar un estudio de cómo es su suelo. El cacao, acuérdense que la planta es de cacao, entonces si se siembra ahí cacao, pues existen muchas posibilidades que vaya a funcionar nuestro proyecto porque la gente ya ha sembrado con muchos años de anterioridad. Como por ejemplo el aguacate, ¿no? Pues si ustedes no sabían, el estado productor de aguacate principal en todo México, que muchos piensan que el aguacate es de origen mexicano, pues es Morelia, es ya Michoacán. Michoacán en general, el estado. Entonces, pues si tú quieres emprender un negocio, por ejemplo, basado en cultivar aguacate, en sembrar aguacate, entonces puedes hacerlo allá, ¿no? No lo vas a poner en un lugar donde tú sabes que se dan otras cosas. Sí es bien importante entender esto porque a veces nos aferramos a algo dentro de alguna situación con un proyecto, pero por más que tú quieras, si no existen las condiciones, pues no se va a dar. Bueno, dice, ya es el estudio de Sonsonate y luego el estudio de Chalatenango. En comparación con Sonsonate, pues tiene la mitad de los habitantes. Fíjense, ya la extensión 2.017 kilómetros cuadrados, tiene menos habitantes, eso puede ser una ventaja o una desventaja. Dice que los principales municipios aquí están, son estos, la carretera pues es la misma, el clima aquí está lo mismo y empiezan a definir la cultura, ¿no? Dice, se muestran una fotografía de los sembradíos en los alrededores de Miramundo, departamento de Chalatenango. Y luego viene el otro estado, municipio, no me puse a investigar bien qué era, dice que es La Libertad. Aquí dice que existen más de 600,000 habitantes. En comparación con el área total, es menos que los otros. Son, son 1.652 kilómetros cuadrados. Fíjense, es menos área y son más habitantes. O sea, es más poblado, ¿no? Eh, Aquí está la cabecera departamental, quiero que es la cabecera municipal, los municipios y el clima. Dice cálido y llanura aluvial costera. Dice La Libertad es uno de los... Les voy a leer esto así rápido porque el estudio de macro localización arrojó que iban a hacerlo aquí. Ya después en el proyecto viene esto. Dice La Libertad es uno de los departamentos con más estrechos lazos en la capital de sus dos ciudades. Incluso son parte del área metropolitana de San Salvador y o Gran San Salvador. El clima de La Libertad es variado, hablan del clima. Dice, La Libertad es un departamento de mucha actividad económica. Ellos le llaman departamento, es curioso, ¿no? En especial de las ciudades que se encuentran próximas. No le llaman estado, le llaman departamento. Bueno, y hablan acerca
por ejemplo, aquí dice, en el ámbito turístico también, La Libertad es un departamento generalmente conocido por sus hermosas playas en la costa del Pacífico, surfistas y mochileros de todas partes del mundo. Ya sabemos que aquí pues, se venden mariscos, hay playa, y aquí está, ¿no? Una fotografía y es un puerto. Bueno, entonces, pues ellos decidieron, como nos dice el archivo, que dentro de la macrolocalización, pues hay que realizar el estudio de diferentes factores, como la disponibilidad de mano de obra, como la infraestructura física y de servicios, suministro de agua, facilidad para la disposición y eliminación de desechos. Esto es bien importante, los desechos, porque son empresas muy grandes o empresas con un capital que van a invertir pues muy elevado, que van a ser entre pequeñas o medianas empresas inmediatamente porque van a contratar mucho personal y la actividad productiva va a ser mucha, ¿no? Por lo que deben de saber o de explicar a las autoridades gubernamentales, en este caso, qué van a hacer con los desechos tóxicos o con los desechos en general, ¿no? Debe de existir una planeación, no solo irlos a echar al mar, irlos a echar a los ríos, como ustedes han visto, a la sierra, hacer un hoyo y echarlos ahí, no, que esto es bien penado. Disponibilidad de la energía eléctrica, combustible, servicios públicos, que cuente con todo eso, ¿no? Ese es uno de los objetivos de la macrolocalización. Y aquí empieza a definir, pues, parte de lo que debe de cumplir. Disponibilidad de mano de obra, fuentes, fuentes de materias primas, mano de obra, como les mencionaba, la infraestructura. Se empiezan a hacer esos estudios y bueno, ¿qué nos arroja a nosotros como para ejemplificarlos? Dice, para el análisis se tomó en consideración diversos factores. Todos los factores fueron analizados para cada uno de los lugares en estudio. Dice, acceso a materia prima. Las zonas que se encuentren más cerca del lugar de venta de la materia prima obtuvieron un mayor porcentaje por su cercanía, ya que se reduce el tiempo. Aquí ya empezamos a meter costos, que es bien importante los costos. Tiempo de entrega e incrementa la disponibilidad del producto. ¿Sí? Pues, acceso a la materia prima, primero, más que nada. Siguiente, cercanía al mercado de abastecimiento y consumo. Los terrenos que se encuentran más cerca de los centros de consumo influyen en gran medida en la ubicación de la planta. Decidieron obviamente ponerse en, en La Libertad porque está muy cerca de San Salvador, del, eh, de la capital del Salvador, ¿verdad? Por eso, y si se fijan, pues tiene más habitantes. Hay más, entre más habitantes haya, entre más gente haya, obviamente, dependiendo del estudio de mercado, pero pues se consume más nuestro producto o servicio. Suministro de energía y agua. Este factor afectó la decisión sobre la localización del terreno, ya que la maquinaria a utilizar trabaja en base a energía eléctrica, como la mayoría de las máquinas de las empresas que llegan o la mayoría de las micro o pequeñas empresas también que se establecen. Si no existe un buen suministro de energía eléctrica, pues es muy probable que no puedas llevar a cabo tu actividad, ¿no? Por muy básica que sea. A la vez el agua es un insumo para la elaboración del chocolate en tablilla. Entonces, este factor también es muy importante para ellos. Vías de acceso, dado que se trata de lugares fuera de la ciudad, se tomaron en cuenta las vías de acceso que existen hacia cada uno de los lugares, las vías alternativas, ¿no? Las rutas de acceso a la ciudad, es lo que yo les decía, creo que esto fue uno de los principales factores por lo que la corona no se estableció aquí en Durango capital, porque no existían las vías de acceso, así como varios otros, ¿no? Como suministro de energía, tampoco no creo que es el adecuado. Costo de transporte, dice la ubicación de la planta debe estar cercana a la materia prima para evitar elevados costos de transporte. Este costo también se verá determinado por los caminos, el estado de las carreteras, y al final de cuentas es bien importante el costo de transporte, tanto de transporte para transportar la materia prima, como por ejemplo ustedes lo ven aquí en las maquiladoras, que el transporte del personal, ¿no? Para que la gente vaya a trabajar, pues van por ellos hasta su casita. Dice,
Las zonas, en cuanto a seguridad también, aquí está. Costo de alquiler del terreno. Este factor resulta determinante ya que constituye una parte del costo fijo. ¿Cuánto nos va a costar alquilar ese terreno para poder? La mayoría de los países utilizan la misma formulita. El gobierno suministra este tipo de terrenos a las empresas que van a llegar, ¿no? Por ejemplo, aquí el terreno les prestó a las maquiladoras Leoni los terrenos, y a la mayoría de ellas donde se los prestó. Hay otras empresas que deciden comprarlo ya por su planeación a largo plazo, y en caso de que se vayan, pues se queda el activo fijo aquí en la ciudad, ¿no? Pero esto ya depende de varios factores y de la toma de decisiones dentro de la empresa. Entonces, ¿cómo puedes aplicar esto en un micronegocio? Pues igual, hay que observar eh, los clientes. Yo puse hace unos 9 años un negocio, mis primeros negocios que yo puse y que no me funcionaron, me puse a vender cerámica, ventas artesanales. Tenía un señor que vivía, un amigo que vivía en Guadalajara, pero tenía a sus hijos aquí y les venía y les surtía a los hijos. El señor era productor de este tipo de cosas artesanales para decorar la casa, de barro, la mayoría de ellas, ¿no? Y total que me ofreció poner un negocito y me daba muy barato y me agradó la idea, pero mi error fue que me puse en un bulevar. Me puse en el bulevar en Libertad, en la calle Libertad, aquí en Durango, casi esquina con Paloma, la calle Paloma, ya en el centro histórico. Libertad y Paloma, y uno de mis errores fue que nunca estudié, fíjense, la importancia de realizar un buen estudio de macro localización y microlocalización basado en la aplicación real, ¿no? Si tú vas a abrir tu negocio. Pues nunca observé que no pasaba gente. La mayoría de la gente se transporta en esas zonas por camiones. Aparte de que no tenía estacionamiento público, el local. Era un localito pequeño y yo abría y cerraba. También otra de las cosas por las que fracasé es porque me desesperé. Los primeros meses no vendía nada y me empecé a desesperar. Muchas cuestiones que el conocimiento es lo que te deja, ¿no? Y ya tienes más conocimiento y sabes cómo hacerle, y ahorita ya sé más cómo hacerle yo, pero en aquel entonces no. Pero yo decía, bueno, ¿por qué no llega ni siquiera a verme la gente? No, pues porque no pasaba por ahí, porque la gente no camina por ahí para ir a sus trabajos. La gente agarra los camiones porque las rutas son largas, ¿no? Más que nada en los bulevares, como este tipo de bulevar, y más en ese tramo. Entonces era muy poca gente que caminaba por ahí, nada más terminaban por ahí, pues los que viven por ahí, a 2, 3 cuadras a la redonda, pero la mayoría de la gente ni le interesaba pasar por ahí. Es un factor que nunca tomé en cuenta y yo creo que fue el factor principal por la que nunca se me logró vender mi producto. La importancia de saber dónde establecerse, ¿no? Bueno, eso fue un ejemplo para que ustedes lo puedan ver. Y luego, siguiendo con los factores de la macrolocalización, bueno, yo creo que eso ya quedó claro. Otra de las cosas aquí yo les mencionaba, pues es lo correspondiente al gobierno, a las políticas, a las reglas, ¿no? También deben de establecerse. Por ejemplo, cuando McDonald's llegó a la India, pues sabía perfectamente que no iba a poder vender carne de res, porque la res es sagrada, ya no se come carne de res, porque es un dios. Entonces, pues las reglas le marcaron a McDonald's que tenía que cambiar su modelo de negocio y adaptarse o no llegar a la India. Es importante entender que cada país tiene sus propias reglas, sus propias políticas, su propia constitución, si quieren llamarle así. Cada estado también tiene el estado de Durango tiene su propia constitución, sus propias reglas, sus propias políticas que hacen del actuar de la gente, ¿no? Por eso es bien diferente. Si aquí robas o matas a alguien, pues te dan diferente pena en la cárcel que en otros lados, en otros estados.
es bien importante estudiar también o realizar un estudio jurídico de lo que debemos de hacer caso nosotros cuando vamos a establecer una empresa. La microlocalización nos dice que una vez que está definida la zona o población de localización, se determina el terreno conveniente para la ubicación definida del proyecto. Este departamento deberá formularse cuando ya se haya avanzado el estudio de ingeniería del proyecto. ¿Qué se refiere con ingeniería? Bueno, ya tenemos nosotros dónde nos vamos a poner. Ahora sigue la maquinaria. Ahora sigue, va de la mano con el tamaño y la distribución de la planta. ¿Sí? Así sea, aquí sí se puede aplicar en todos los tamaños de las empresas porque tú debes de saber en qué parte vas a atender a las personas. Por ejemplo, si eres un restaurante, cuántas mesas vas a poner, dónde va a estar tu refri, cumple con la capacidad en cuanto a lo eléctrico también, fíjense. O sea, tú vas a poner un restaurante, pero igual y las instalaciones de ese localito no cumplen con las especificaciones para que tú puedas tener un refri grande, ¿verdad? Porque pues no tienen esa solvencia eléctrica, las líneas, las redes eléctricas, y tú ya rentaste el local, y tú ya pusiste todo, y ya hasta pintaste, pero cuando llegas a conectar tu refri, que te costó los miles de pesos, mucho dinero, pues no funciona. Esto suele pasar mucho porque no te das cuenta también que cada espacio es diferente, ¿no? La infraestructura es diferente. Lo que corre por adentro de las paredes es diferente de acuerdo uno a la otra. Por eso, cuando van a rentar, o si es que ustedes en algún momento van a emprender y van a rentar un local o un edificio, pues deben de preguntar cuántos años tiene de antigüedad, deben de hacer un estudio sobre las líneas eléctricas, los suministros de agua. Ha pasado mucho también, me ha tocado observar que rentas un local, una casa para poner un negocio y las líneas de agua y de drenaje no sirven. O sea, imagínate que se te esté tapando el drenaje, que te empiece a oler el negocio, pues a drenaje. Y esto es porque no realizas un estudio de microlocalización. Es bien importante poder saber eh, cómo se debe de realizar, ¿no? No solo es el suministro de la ciudad, sino también es el suministro interno. Aquí nos dice, bueno, valor del terreno. Vamos a ejemplificarlo acá con el ejemplo. Ya se va a acabar la clase. Dice el ejemplo, microlocalización. Macrolocalización. Aquí está, microlocalización, dice. Entonces, en el Departamento de la Libertad existen 3 zonas que cumplen con los requisitos para la ubicación de la planta, ¿verdad? La zona de Colón, Zaragoza y Quesaltepeque. Me imagino que Libertad es un estado y estos son municipios. Así está, así es. El municipio elegido para el abastecimiento es el de la planta, es Colón. ¿Por qué Colón? Aquí están los datos que ustedes pueden observar de acuerdo a pues, clasificaciones, estudios que hacen basados en la seguridad, costo de alquiler, todo lo que nosotros observamos. Se selecciona este municipio, bajos costos de materia prima y ya empiezan a poner sus eh, resultados. Entonces ya que tenemos, entonces la macrolocalización y microlocalización van de la mano, ¿sale? Y se pueden aplicar también en un proyecto de inversión. Nada más le podemos llamar localización, ¿sí? En donde vamos a establecer un proyecto de emprendimiento. Cuando tú hagas tu proyecto, tu estudio de mercado, pues aquí puedes poner en dónde te vas a establecer. Eh, Sigue la distribución de la planta. Aquí ustedes están viendo un layout, unos planos acerca de una empresa que se llama Transmisiones de la Peña. Esta empresa, por ahí estuvieron trabajando
unos alumnos que tuve yo en sus prácticas profesionales, desarrollaron un, un manual de seguridad e higiene laboral. Les había platicado un poquito este caso, ¿no? Que sufrió un accidente uno de los dueños y pues debieron de implementar normas basadas en para preservar la integridad, la seguridad del empleado y de los dueños también. Pero quiero mostrarles el ejemplo de cómo distribuyeron ellos su planta. Esto tú te empiezas a imaginar. Por ejemplo, aquí está el taller, aquí está la entrada, aquí está el taller, aquí están las máquinas que vamos a utilizar en el taller, pues cuál que vamos a meter aquí, por ejemplo, ¿no? Una computadora, un escritorio, ya vas haciendo tu lista para empezar a presupuestar, a sacar el costo unitario, a buscar eh, lo más barato, pero de buena calidad que se pueda, ¿no? Aquí está también, eh, dice, comedor. El comedor, pues debo de empezar a buscar todos los costos, así como el diseño, para que, eh, para poder comprar lo referente al comedor, ¿no? Y esto es importante porque cuando tú tienes una empresa, no importa si es micro o pequeña empresa, debes de otorgarle un espacio a los empleados para que puedan comer, ¿no? Y no estén comiendo en su escritorio o en su lugar de trabajo. Debes otorgarle media hora, una hora y debe de existir esa área en común donde ellos puedan ir, puedan sentarse, puedan descansar. Y creo yo que en toda empresa debe existir esto, ¿no? Entonces es bien importante tus planos, no importa el tamaño, lo que vayas a poner, para que te empieces a dar una idea dónde va a quedar el área de exhibición de tus productos, dónde va a quedar el área de recepción, cuántas sillas vas a comprar, cuántos escritorios, cuántas computadoras, de acuerdo a lo que tú vayas a poner, ¿no? Qué maquinaria vas a comprar también. Y esto ya lo vamos a empezar a ver junto con el otro tema la próxima, la próxima clase, chavos. Ok. Bueno, dos, tengo que se conectaron 9 de ustedes. Magallanes, Zamudio. Ahorita les pongo asistencia. Magallanes, Zamudio, Mojica, Mitzi, Perla. ¿Quién faltó? Bueno, la clase son todos los de la clase. Son 8. Uno de ustedes, chavos, que me diga sus conclusiones. A ver, Fernando Mojica. Ahí ya puede hablar. Porque es importante la localización dentro de un proyecto. Fer. Buenos días. Bueno, Buenos yo días. pienso que, pues, más que nada importante la localización, pues, es para, pues, ver dónde me es factible poner mi negocio. Bueno, por ejemplo, lo que es la micro localización con lo que es maquinaria, pues, supongamos que tengo, no sé, alguna empresa de computadoras, vaya, que es lo que se me viene ahorita a la mente. Sí, Yo me imagino que para tener a lo mejor algún espacio para colocar unas líneas de producción o algún lugar apto para algún estacionamiento, por ejemplo, que lleguen proveedores, pues sí necesitaría ver el lugar exacto, ¿no? así es. Ok. Ok, a ver, ¿alguien más? Sofía. Sí, Sofía, adelante. Buenos días. Hola, Sofía, buenos días. Pues yo digo que la macroeconomía, pues, eh, ay, pero espere, dejé, pongo Va. en orden mis ideas. Es, Macrolocalización, no macroeconomía. ah, Ok. ¿qué? ¿Cómo, perdón? Sí, la macrolocalización, es que te entendí macroeconomía. Ah, sí, sí, Ajá. perdón. Échale, échale. La macrolocalización, pues, es muy importante porque cada empresa tiene que tener bien definido dónde se va a colocar, pero con ello, pues, también tiene que ir relacionado este, pues el lugar específico donde se van a colocar
y tienen que tener en cuenta de que esto pues ya puede llevar a algunos problemas mediante los factores de políticas o de diferentes riesgos que puedan tener de Ok. ponerse en ciertos lugares, ya que si te quieres poner, por ejemplo, en un estado donde no es muy factible poner cierto negocio, pues no puedes ponerlo ahí, aunque por lo más que quieras. Y dentro de la microlocalización, pues si te quieres colocar, pues como usted dijo, en un lugar, pues muy visible o así, pues tienes que tener en cuenta que la gente, pase por ahí o que le llame la atención o que, pues tienes que tener una investigación de qué local va a llamar más la atención o va a tener más posibilidades de que la gente pase frente a él. Así es, parte del estudio de mercado, ¿verdad? Deben de trabajar en conjunto estas dos cosas. Muy bien, chavos, ya se me está acabando el tiempo, me quedan un minuto. Eh, Les agradezco mucho que se hayan conectado, ya después de asistencia. Nos escuchamos el día de mañana. Ahorita les voy a subir la pregunta del foro para que le pongan ahí su opinión, ¿sale? Gracias, chavos. Estén bien. Ya se pueden conectar. Hasta Gracias, luego. profe. Adiós. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Bye.